Les platico un poquito. Él es licenciado en Contaduría Pública, es el contador Luis Antonio Nuño Vázquez. Les voy a platicar un poquito de su experiencia académica. Ha tomado diferentes diplomados en sueldos y salarios, seminarios en impuestos, diplomado en Derecho Laboral y Seguridad Social, diplomado en aspectos técnicos y jurídicos de outsourcing. En su trayectoria laboral, es jefe de departamento de IMSS de Corporativo G Capital. También es socio fundador de la firma de consultoría y asesoría Alcántara y González SC. Toda su trayectoria está enfocado en el tema de asesoría y consultoría en temas de IMSS, Fonacot, Infonavit y Secretaría de Finanzas. Todo lo que tiene que ver con temas de seguridad social. Entonces, pues bienvenido Luis, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche, es un gran amigo también, entonces me da muchísimo gusto tenerlo aquí con nosotros en esta página que es pues más que nada para todos ustedes, y la información que traemos aquí, pues como saben es de expertos en cada materia. Nos habían pedido mucho temas de seguridad social. Pues te cedo la palabra, Luis, para empezar. ¿Cómo te sientes? ¿De qué vienes a platicarnos? Platícale un poquito al auditorio antes de empezar con la primera pregunta. Muy bien, bueno, pues primeramente buenas noches a todos. Muchas gracias, Cristi, por la invitación, y pues aquí estamos. Vamos a hablar un poquito de lo que es la prima de riesgo, sí, cómo nos afecta a nosotros como patrones y qué tratamientos tiene. Perfecto. Así es que, pues cualquier duda, estamos a la orden. Sí, las preguntitas como siempre las vamos a ir respondiendo conforme se vayan dando, para efectos de abundar un poquito más en el tema. Y pues bueno, vamos empezando con la primera pregunta, ¿qué es la prima de riesgo? Muy bien, bueno, para poder entender qué es la prima de riesgo, hay que irnos directamente a todos los rubros que se pagan de carga social. ¿A qué me refiero? Tanto el rubro de Infonavit, tanto el rubro de RCB, de enfermedad, de guardería, son porcentajes que tanto el patrón como el colaborador tienen que pagar para cumplir con esa seguridad social. El riesgo de trabajo es una rama que simplemente la paga el patrón. ¿De qué depende esto? Depende del tipo de giro que presente el patrón. Sobre eso existen diferentes tipos de clases. IMSS maneja 5 clases, ¿ok? Depende del giro, es en la clase en la que vas a encuadrarte tú como patrón, ¿ok? Sobre esto, cuando un registro patronal se abre por primera vez o un patrón se da de alta por primera vez en el IMSS porque va a tener colaboradores, el IMSS ni tú como patrón tiene la posibilidad de calcular tu riesgo. Así es que el IMSS, ¿qué hace? Te da una prima media. La prima media se le llama al punto, cada prima de riesgo tiene un porcentaje fijo. Obviamente esto es muy importante porque como nos marca la ley del Seguro Social, cada rubro tiene un porcentaje. El único que puede subir o disminuir es la prima de riesgo. Así es que por eso es un tema un poquito de cuidado y de darle mucha importancia. Ahora bien, regresándonos un poquito a la prima media, tanto la prima 1, 2, 3, 4 y 5, clases 1, 2, 3, 4 y 5 tienen su prima media. ¿Qué necesita una empresa para subirlo o disminuirlo? Aquí influyen mucho las incapacidades, ¿sí? Depende del volumen de incapacidades que tengas en el año, es si va en aumento o va en retroceso la prima de riesgo, ¿sí? Okay. ¿Cuánto es lo máximo que puede subir en un año o disminuir? Es un 1%. Okay, ¿sí? Perfecto. Entonces, como por ejemplo, para entender un poquito mejor de este tema, entiendo que el IMSS te clasifica dependiendo, y hablando específicamente de la palabra riesgo de trabajo, te clasifica de acuerdo a la actividad que realizas en tu empresa y la incidencia que en promedio el giro que tú haces tiene de accidentes. Por ejemplo, a lo mejor nuestro trabajo, que es un tema de oficina. El tema de oficina pues es llegar, a lo mejor te subes escaleras, elevador, llegas, te sientas y trabajas en un escritorio sentado. Entonces tu porcentaje de probabilidad de accidentes es menor que a lo mejor el que se dedica a repartir comida. Sí, o la industria de la construcción. O la construcción, que es son porcentajes que tienen una diferencia muy importante. Y todos pagamos las mismas cuotas de seguridad social en porcentajes, a excepción de esta prima. Exactamente, es lo único que sufre variación. Ya dependiendo del tipo de actividad que se presente, es dependiendo
la prima o el porcentaje que te se, toca. que se le asigna. Exactamente, es Ok. un porcentaje, hay que dejarlo bien en claro. Ok, perfecto. Entonces es importante que identifiquemos esto. Si tenemos una empresa que se va a dedicar, esta duda me surgió ahorita, si tenemos una empresa que se va a dedicar a la construcción, pues obviamente su prima va a ser mayor. Pero ¿qué pasa con el área administrativa? Aquí existe una vertiente que nos da el IMSS o una posibilidad que nos da el IMSS de sacar registros patronales por clases. Okay. Así es que perfecto, muy bien. Tú como patrón, si tienes diferentes tipos de giro, no necesariamente, como dices, son personas de la construcción, tienes personal administrativo, personal de reparto, X o Y, puedes generar no es un registro patronal, te van a dar diferentes registros patronales dependiendo de tus necesidades. Okay. Por ejemplo, puedes usar la clase 1 para la gente administrativa, la clase 4 para los repartidores y la clase 5 para, ahora sí que los de producción. Okay, así es que es posible eso. Sí. Mira, pues muy interesante para que lo tomen en cuenta, porque probablemente habrá gente que dice, bueno, yo me dedico a la construcción y a todos los pongo en el registro patronal de construcción, aunque realmente la actividad que están realizando es administrativa, entonces estás pagando un porcentaje de riesgo por una actividad que realmente no genera ese riesgo. Exactamente. Aquí es lo muy importante que hago mención sobre la prima, porque si nos vamos a porcentajes, la prima más alta, que es la 5 y que le corresponde a una constructora, es de 7.5. Así es que si nos vamos a un personal administrativo es un 0.5. Así es que son 14 veces más caro. Así es que hay que poner mucho ojo con eso. Mucho ojo en eso. Y se puede, claro que se puede. Obviamente existen sus ciertos candados que tiene el IMSS para realizar el trámite, pero no es nada del otro mundo. Perfecto, muy bien. Entonces, si necesitan un trámite de estos, comuníquense con Luis. Perfecto, Luis. ¿Algo más que quieras abundar en el tema de qué es la prima de riesgo? No, por el momento. Muy bien. Si entonces, salen más dudas aquí. Vamos a pasar a la siguiente pregunta, que es ¿qué se considera riesgo? ¿Qué se considera un riesgo de trabajo, algo que juegue para el tema de la prima de riesgo? Antes de abundar un poquito en lo que son las incapacidades, vamos a, por así decirlo, definir qué es un riesgo de trabajo o para IMSS, qué representa un riesgo de trabajo. Aquí tenemos tres puntos importantes. El primero, que es un accidente de trabajo. ¿Qué es? Es en trayecto. No, me estoy yendo. Accidente de trabajo. El accidente de trabajo es meramente en el lugar donde se tiene la fuente de trabajo. Ojo, existen muchas empresas que son prestadoras de servicios, que no son de producción, que a lo mejor, como nosotros que somos contadores, nos toca ir a visita con algún cliente o ir a alguna junta. Si nos sucede algo en ese trayecto, se considera accidente de trabajo. ¿Ok? Porque estás haciendo Estás en una comisión. Ok. Así se considera una comisión. Ok, ¿sí? Perfecto. Ahora bien, ahora sí, regresándonos al tema, un accidente de trayecto abarca desde tu casa hasta tu lugar de trabajo y viceversa, de tu lugar de trabajo a tu casa. Así es que si nos pasa algo en el camión, en el taxi, en el Uber, se considera un accidente de trayecto. Okay. ¿Y cuál es la diferencia entre estas situaciones? Porque, por ejemplo, entiendo que juega el factor horario laboral. O sea, si tu accidente sucede dentro de tu horario laboral, aunque no estés dentro de tus instalaciones, el hecho de que esté, no sé, si tu horario es de 9 a 6 y tu accidente lo tuviste en el horario de 9 a 6 yendo a visitar a un cliente, es como si fuera dentro de tu horario, dentro de tu aula de trabajo. Exactamente. Pero si está fuera de tus horarios de trabajo, entonces ahí es donde lo catalogan o cómo sí, es esa parte. Aquí el IMSS maneja peritos para que en ese caso, si estás en una comisión fuera de la ciudad, de igual forma, obviamente hay una congruencia en tanto viáticos, lugar donde se van a ver, X o Y, que es... tipo de evidencia. Exactamente, es eso, evidencia de que fuiste a hacer una comisión. Obviamente, si vamos de nosotros a la Ciudad de México y nos quedamos a dormir allá y si pasa algo en el hotel, es un riesgo de trabajo, porque estás en una comisión, ¿sí? Aquí también, para el efecto del trayecto, los mismos peritos del IMSS
ellos catalogan o hacen una medición del tiempo en el que tú te tienes que tardar para ir a tu casa y para ir a tu trabajo. Así es que en dado caso de que a lo mejor nosotros salimos de trabajar a las 6, pero nos accidentamos a las 2 de la mañana, obviamente no lo van a catalogar como trayecto, ni tú como patrón lo vas a aceptar, Claro. porque hay que recordar que para nosotros tener un riesgo de trabajo está el formato ST7, en el cual nosotros damos veracidad a las cosas. Primero el colaborador da su versión y después nosotros o la reafirmamos o la cuestionamos. Así es que ese documento es muy importante por eso, porque nosotros podemos desmentir al trabajador o darle nuestro Sí, o sea apoyo. que en el documento haya puesto, pues de aquí de la oficina me fui a las 8 de la noche y realmente su hora de checklist de checkout de cuando se fue a las 6 de la tarde. Exactamente, Okay, ahí es donde perfecto. puede pasar. ¿Y por qué es tan importante diferenciar estos dos tipos de accidentes? Porque vamos a acentuarlos, es el accidente de trayecto y el accidente de trabajo. ¿Por qué se tienen que diferenciar o identificar de un lado y de otro? Ok, aquí este tema ya abunda directamente a la prima de riesgo. ¿Por qué? Porque la ley del Seguro Social nos marca que para efecto del cálculo de la prima solo se tomarán en cuenta los accidentes de trabajo. Los de trayecto no se toman en cuenta. Ojo, los accidentes de trabajo tienen que ser terminados. ¿Qué quiere decir esto? Que si tu trabajador se incapacitó 5, 7 días, 15 días y no te trae su formato ST2, que es el alta médica, aún sigue vivo la incapacidad y no te va a hacer el cálculo. ¿Sí? Hay que tener mucho en cuenta esto, porque para que un colaborador pueda reingresar a sus labores, ese formato es bien importante. De lo contrario, el IMSS tiene la facultad para fincarte un capital constitutivo porque está subsidiando al trabajador con su sueldo y tú no estás pagando la carga social. ¿Sí me doy a entender? Sí. Así es que ahí es el punto importante. Regresando un poquito al cálculo, perdón, si nosotros, por ejemplo, en diciembre, que un trabajador se nos accidente el 15 de diciembre y le den 20 días de incapacidad, ya cambia de año. Esos 15 días no se van a tomar en cuenta para el cálculo. ¿Por qué? Porque como lo menciona la ley del Seguro Social, son terminados. ¿Qué va a pasar aquí? Que para el siguiente año ya vamos a contar con esos días de más para el cálculo. O sea, van a ser 20 días. Exactamente. 15 del año siguiente, digo 5 del año siguiente y 15 del 15, pasado. exactamente. Okay. Así es que así se maneja directamente el cálculo. Ojo, tenemos un facilitador que es maravilloso, que se llama SUA, que al final de cuentas el que lo alimenta somos nosotros. Si nosotros lo alimentamos de forma incorrecta, puede haber errores. Así es que hay que tener mucho ojo con esto, darle mucho hincapié al colaborador de que nos entregue las incapacidades en tiempo y forma, sí, que no se nos pase de periodo. Y también otra cosa muy importante es el formato ST7, vuelvo a hacer hincapié, es el alta. Ese es el riesgo de trabajo en el que nosotros damos nuestra versión de los hechos. Claro. Así es que si está mal llenado, si está algún error, puede que tengamos discrepancia con el IMSS. También, antes de abundar a la siguiente pregunta, antes de presentar nuestra declaración de prima de riesgo, que se presenta en febrero, el IMSS te expide una emisión, te da una vista previa de todos los riesgos de trabajo que sufriste. Esto nada más te lo dan en el mes de febrero. Así es que te puede servir como referencia, pero ojo, no es 100% de acuerdo. Ellos son, obviamente aquí hay que entender que la parte administrativa del IMSS, que son los trámites patronales, los trámites de trabajadores, es un área y el área médica es otra, y no están conectadas las dos. Así es que por eso muchas veces ven en sus emisiones, no me van a dejar mentir los patrones, sí, ven en sus emisiones que a lo mejor sale discrepancia con SUA por ciertas incapacidades. Es por eso, porque no están conectadas unas con otras. Para eso nos sirve el SUA, para poder meter ese tipo de incidencias. Así es que para efecto del cálculo también es muy importante tenerlo todo en regla. Definitivamente. Y yo también quisiera volver a reasentar el comentario que estás haciendo en referente a la alta médica del trabajador,
porque digo, los contadores en la práctica y probablemente también el área de recursos humanos en la práctica saben que de repente es un poquito complicado que el trabajador, sobre todo, por ejemplo, si es una incapacidad de que la persona no puede moverse o tuvo una operación o lo que sea, el hecho de coordinar la entrega de las incapacidades es muy complicado, incluso para tener alta médica también. Pero el alta médica es muy importante porque, como ya lo menciona el contador, si nosotros llegamos a tener un trabajador en nuestras instalaciones y tiene una incapacidad y nosotros todavía no recibimos ese documento porque él dijo ya me siento bien, ya para qué voy, la cita que flojera, y pasa mucho. Exactamente, sí pasa bastante. Entonces, mientras de que tú no tengas, aunque se haya vencido la incapacidad, la última, y digas, bueno, ya no me la van a robar porque la persona ya se siente súper bien, ya que se venga a trabajar y no tiene ese papelito, a ti te va a afectar en el cálculo de esta prima de riesgo, sobre todo si es por un tema de riesgo de trabajo. Y si no es por un tema de riesgo de trabajo y es por una enfermedad general, va a ser exactamente lo mismo, porque vamos a tener ahí una situación de que pues no vas a tener una persona que todavía no está autorizada para trabajar. Entonces sí es súper importante que si nos están viendo colaboradores, tienen que concluir el proceso completo, y si nos están viendo áreas de recursos humanos o contadores o personas que se encargan de temas de nómina, sí hagan mucho hincapié en sus colaboradores de que concluyan el proceso. Una vez que dan de alta una incapacidad, tienen que concluir el proceso, y este proceso se concluye pues, con el formatito el ST2, el alta médica. Ojo, también para dejar un poquito claro, la enfermedad general no existe ningún formato que ellos pues ahora sí que la clínica de por hecho que ya está dado de alta. Simplemente esto aplica para accidentes de trabajo, ya sea accidente de trabajo o en trayecto. Exactamente. Luis, tenemos un par de preguntitas, podemos empezar a contestarla. Claro. Mira, tenemos una que es de Jonathan González, que dice: ¿qué pasa cuando el accidente de trabajo se realiza por imprudencia del trabajador? ¿Cuál es el mecanismo a seguir para acreditarlo ante el IMSS? Ok, depende mucho de ahora sí que la negligencia del trabajador, pero si tú como patrón sabes perfectamente que no fue un accidente de trabajo, porque pasa mucho, y les voy a poner un ejemplo para que quede un poquito más asentado. Muchos somos amantes del fútbol, así es que pasa de que el sábado o el domingo vamos a jugar fútbol y sucede que nos lesionan o nos lesionamos, y va el trabajador al IMSS, a su clínica, y dice, ¿sabes qué? Me caí trabajando, y te aplica, a ellos obviamente hay una fe ciega sobre ellos, ¿sí? Así es que le dan su ST7, pero llega el lunes contigo y tú sabes perfectamente que no pasó nada. Para eso el ST7, en su parte de atrás, hay, aparte de llenar los generales, te hace exponer un pequeño relato diciendo cómo fue que se lastimó la persona. Si tú, por tu desconocimiento o porque sabes que no pasó en tu lugar de trabajo, en tu casa, en tu oficina, en tu empresa, tú haces mención de eso. No fue aquí, fue, si tú sabes que está jugando fútbol, bla, 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 puedes llegar a hacerlo. Así es que el ST7, por eso les hago la mención, es muy importante. Es donde o desmentimos al trabajador o reafirmamos esa incapacidad. Incluso imagino que también pues un tema de evidencias, ¿no? Porque, claro, digo, vayamos a lo mejor enfocados al tema de que a lo mejor tú tienes una serie de reglas y le dices al empleado, ¿sabes qué? Tienes que ponerte el casco, tienes que caminar por la línea amarilla, tienes que hacer 2, 3 pasos antes de ingresar a cierto lugar. Y si en alguno de esos pasos que tú ya tienes como plasmados, pues él omite el equipo médico, perdón, el equipo de seguridad o las instrucciones o demás, pues me imagino que puede, pues en algún momento el trabajador omitir este tema y pues tener un accidente por algo que ya sabe que tiene que hacer. Entonces en este caso pues me imagino que para eso mismo es el ST2. ST7. El ST7, para decir, pues sabes que el trabajador se le indicó, bla, 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 que hiciera esto y pues las medidas son estas y no las acató y por ende pues hubo este accidente. Entonces ahí yo creo que es la forma en la cual puedes tú aclarar el proceso. Y ahora sí que sumando un poquito, haciendo un comentario a esto, a mí me tocó en una ocasión con un cliente que su trabajador fue al IMSS y pues le tuvieron que cortar un dedo porque él manejaba maquinaria pesada, pero con las cámaras de seguridad se vio que el trabajador estaba jugando, estaba chacoteando y fue evidencia
para que no lo catalogaran como riesgo de trabajo. Ahora bien, ¿qué pasa con esa incapacidad? No se cataloga como riesgo de trabajo, pero se cataloga como enfermedad general. Recordemos que el riesgo de trabajo tenemos desde el día 1 que estamos dados de alta con una empresa, estamos cubiertos. Y para la enfermedad general no. Existen ciertas semanas. Okay. Y aparte el porcentaje cambia. Para la prestación en dinero, en riesgo de trabajo es el 100% y para enfermedad general es el 60% a partir del tercer día. Exactamente. No pasa nada. Es que nos acaba de llegar un mensajito que dice que tenemos problemas de conexión, pero ya nos ha pasado anteriormente y digo, nada más por favor si nos pueden hacer un comentario de que nos siguen escuchando para no seguir hablando si no tenemos ahí la conexión. Creo que sí nos están escuchando bien. Sí, creo que sí nos están escuchando bien. Entonces seguimos, Luis. Bueno, la siguiente, oye, súper importante eso, o sea, sí. Porque al final de cuentas también pues no quiere decir que todas las cosas que lleguen a pasar en tu empresa pues son ahora sí que responsabilidad tuya. ¿Y por qué? Pues porque como lo acabas de decir anteriormente, los riesgos de trabajo te van a aumentar el porcentaje que pagas de seguridad social, pero no solamente para esa persona que se accidentó, sino para todas las personas que estén en tu registro patronal. Entonces, pues es súper importante que tomemos muy en cuenta el estar al pendiente, yo creo que más que otra cosa, de las condiciones en las cuales tenemos a las personas. Todas el reglamento que podamos llegar a tener, los temas de seguridad, del equipo adecuado para que vaya a haber menos accidentes, todo eso es lo que define que una empresa tenga una prima alta o una prima baja, porque al final de cuentas si, por ejemplo, es una oficina pero tienes una rampita en la cual esa rampita está terrible y no la arreglas y tus empleados de oficina se te están cayendo cada rato en esa rampa, pues claro que tu prima va a aumentar, aunque realmente tu actividad no sea de riesgo, se te van a caer ahí. Entonces eso va enfocado al tema de adecuar las condiciones laborales para que las personas estén seguras en su entorno y no vaya a haber situaciones. Y también es un parteaguas que te sirve a ti como patrón para saber en qué estás fallando. Si tienes muchos riesgos de trabajo por esos temas que tú mencionas, que no tienes bien acondicionado el centro, o existen diferentes, como bien lo mencioné hace rato, que tus colaboradores o trabajadores estén distraídos o jugando, es un foco de atención en el cual tú también te puedes poner a analizar qué puedes mejorar, porque sabemos todos que donde nos pegas en el bolsillo, y aquí el porcentaje, entre más riesgos de trabajo tengas, va a aumentar más. Y si no llegas a tener ninguno, o de acuerdo al cálculo que se presenta anualmente, disminuye el porcentaje, ya la llevas de ganar. Aunque seas una actividad de riesgo. Exactamente. Porque puede existir casos en que es una constructora que tiene todos sus protocolos de seguridad súper bien y nunca ha tenido un riesgo, y una empresa de oficina, y entonces están así. Entonces es parte de la responsabilidad del patrón. Del patrón. Muy interesante, Luis. Pues tengo otras preguntitas. ¿Le avanzamos con las preguntas? Tengo una pregunta de Verónica Nuño que dice, ¿en una incapacidad por COVID se paga el 100%? No, se considera, dependiendo. Si es si se contagió, de hecho ahorita todavía IMSS no ha sacado un lineamiento completo de esto. En muchos lados se escucha que el COVID ya se considera una enfermedad general, o más bien un accidente de trabajo. Sí, hay en muchos, pero el IMSS no se ha mencionado a partir de esto. A lo que hemos trabajado en estos últimos meses, sí se considera siempre y cuando tú como patrón lo hayas enviado a que se haga la prueba. Si él va por cuenta propia, ahora sí que ya depende mucho de la clínica y de los funcionarios, de cómo lo cataloguen ellos. Pero sí, claro, es algo no nuevo. Exactamente, no hay una postura firme todavía por parte del IMSS con respecto a esto. Lo que hemos visto en estos meses con diferentes casos es de que sí se está considerando un riesgo de trabajo, pero con esas circunstancias. O sea, que de alguna manera se demuestre que adquirió la enfermedad trabajando. Exactamente, o en trayecto. Digo, porque aquí el sentido común nos habla. Si tú estás en home office y te enfermas de COVID, pues por ende no vas a tener un tema de riesgo de trabajo porque estabas en tu casa. O sea, aquí no aplicaría, pero sí es cierto, porque el trayecto pues también es súper importante. O sea, es el transporte público o lo que sea, entonces
La aglomeración ya la exactamente, conocemos. nuestro tren ligero, Sí, más cosas. definitivamente. Pero sí, Okay. esa consideración mucho de lo que la funcionaria lo haga, pero ese es el mecanismo hasta ahorita. Ok, perfecto. Tenemos otra pregunta de Carla Flores. ¿Cuándo afecta una incapacidad en un finiquito? Para empezar, ¿Cuánto afecta una incapacidad en un finiquito? bueno, para empezar, si te van a finiquitar, no te pueden finiquitar cuando estás incapacitado. Ok. Así es que ahí, para efecto de IMSS, sí hay un capital constitutivo. Si una persona presenta una incapacidad, aquí existe, y son muy, muy graves, muy fuertes, muy, ahora sí que onerosos. Ujú. Así que hay que tener mucho cuidado. Si te refieres al finiquito como tal, no te afectan absolutamente nada. A ti te tienen que pagar tus días Sí, sin yo ninguna... me imagino que su pregunta ha de ir enfocada, bueno, es lo que yo Ujú. considero, a lo mejor, por ejemplo, con los días que no trabajaste en el año y que te vayan a jugar para efectos del cálculo, a lo mejor de la PTU, que te dicen, Ah, ¿sabes ok. qué? Ujú. La PTU te toca completa, bueno, de acuerdo a los Ujú. cálculos, siempre y cuando hayas trabajado los 365 días del Exactamente. año, o por ejemplo para el tema del aguinaldo y de vacaciones y de esa parte, yo creo que va enfocado en eso. Sí, aquí técnicamente no te tiene que afectar en nada si es una incapacidad expedida por el IMSS, porque ahí tú ya tienes la evidencia, y ahora sí que es legal la evidencia del IMSS de que tienes una incapacidad, ahí no te tiene que afectar. Si ya tú faltaste o te incapacitaste pero te atendiste en un particular, puede existir o sea, sí que el problema con tu patrón cuando te finiquite, que sí te puede descontar esos días. Pero legalmente, si tú tienes una incapacidad por parte del IMSS, es como si se hubiera laborado Perfecto. ese día. Y bueno, pues tenemos otra preguntita de Raúl Castillo, que creo que se contestó una parte en la pregunta pasada, que dice, ¿en qué momento se puede dar de baja a un trabajador que tiene una incapacidad permanente total e incapacidad permanente parcial? Ok. Es un tema delicado, pero hay que tener mucho ojo en lo siguiente. Cuando tú te incapacitas de esa forma, ya ahorita no existen las totales. Ahorita se está manejando mucho permanente parcial. El máximo que te dan son 2 años. Así es que si tú te incapacitas de esta forma, legalmente aquí ya hay una incapacidad del trabajador de realizar su labor. Y aparte tiene una pensión del IMSS. Recordemos Ya que no una es persona, incapacidad, es pensión. exactamente, aquí ya no, tú como patrón no estás obligado a contratar a una persona que está pensionada por rubro, ¿sí? Obviamente en otro tipo de pensiones sí se puede, diferentes mecanismos, pero ahorita nos vamos a enfocar un poquito en lo que es el riesgo de trabajo. Así es que en el momento en el que al trabajador ya le dan se le llama su cálculo, que es en base a qué fue lo que le pasó, con cuánto estaba cotizando, porcentajes, bla, 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 que los expide el médico. En el momento en el que nos dan a nosotros como patrones esa hoja, nosotros ya no estamos obligados a tenerlo dado de alta. Ojo, hay que tener en cuenta que ahí viene una fecha de expedición. No nos vaya a pasar de que me entregas tú, Cristi, hoy esa hoja y viene con fecha de hoy y yo te aviento 5 días retroactivos. No, es a partir de esa fecha. A partir de esa fecha y con ese documento te deslindas tú de tener una persona de alta. Exactamente. Obviamente ya cuando cumpla su periodo de pensión, él tiene que volver a ir a revisión. Si le dicen que puede regresar a trabajar o le extienden otra incapacidad, ya será cuestión del manejo de la clínica. Igual tú, si a él yo lo dan de alta, no le van a dar un ST2, pero sí le dan un escrito en el cual le expiden su alta. Y tú lo puedes llegar a recontratar. Aquí ya las condiciones de trabajo pueden cambiar dependiendo de la gravedad de su lesión o puede regresar a sus actividades normales. Ok, perfecto. Muy bien, pues creo que tenemos más preguntitas. Vamos a leer las siguientes. Ok, Juan Carlos Guzmán nos pregunta, cuando doy de alta a un colaborador ante el IMSS, ¿a las cuántas semanas puede acudir por atención médica? Por atención médica desde el primer día. Es diferente a las aportaciones económicas, ¿verdad? Exactamente. O a las incapacidades. Aquí cualquier colaborador, para eso los aseguramos, es un seguro. Recordemos que es un seguro lo que les estamos
pagando con la carga social, Sí. ¿va? Ahora bien, depende mucho, como bien lo mencionas, el tipo de incapacidad. Si la incapacidad es por riesgo de trabajo, a partir del primer día de su incapacidad, ya sea que lo contrato hoy y hoy se lesiona, a partir del día de hoy le pagan la incapacidad al 100% y tiene toda la Todo el salario cubierto. exactamente, todo el salario cubierto. Y ahora bien, cambio a enfermedad general. Cuando es enfermedad general, hoy lo contrato, hoy se enferma, que suena un poco ilógico, pero para ponerlo en contexto, Pasa. puede pasar, sí, puede pasar. A partir de hoy, él ya está asegurado. Él ya puede acudir a su clínica, pero cuando es enfermedad general, los primeros 3 días no son sujetos a tener la prestación en dinero. Así es que no les van a pagar los primeros 3 días. A partir del 4.º día, ahí ya empieza a correr la prestación en dinero, pero solo en un 60%. Ok. Y yo creo que aquí es importante acotar el tema de por qué lo hace así el IMSS. Porque Sí. al final de cuentas pasa mucho de, oye, es que se me enfermó el trabajador, Pasa. déjalo, doy de alta. Hay que ser muy congruentes con esto, porque el IMSS finca unos capitales constitutivos increíblemente caros y ridículos Exactamente. para efectos de la situación que se vaya a presentar. Entonces les va a salir muchísimo más caro dar de alta a una persona que ya se les accidentó, que ya se les enfermó, Exactamente. o sea, que ya tiene una situación, vamos, que en algún momento pudiera de alguna forma el doctor sospechar que ya venía desde días antes o lo que sea. O sea, ustedes saben que van en primera instancia con la atención del médico. Y si el médico dice, por ejemplo, si ustedes dicen se me accidentó hoy y resulta que no, esa lesión ya tiene 4 días y lo dieron de alta pues apenas hoy, entonces allí pues lamentablemente les va a salir muchísimo más caro haberlo mandado al seguro que Sí, brindarle claro. una atención privada. O sea, eso yo creo que sí es algo que Sí. debemos de tener mucha responsabilidad. Obviamente nunca recomendamos no tenerlos dados de alta. El seguro no es para el empleado, es para el patrón, porque en este Exactamente. tipo de situaciones puede llegarles a costar muchísimo más caro. Entonces sí es importante que lo consideren. No den de alta a una persona porque se les enfermó. Si por naturaleza, pues digo, pasa, ¿no? Sí, puede llegar a Pasa, pasar. o sea, que Sí. se les llega ese día, le dio gripe, no sé, comió algo que le hizo mal y se les Exactamente, puede enfermó. llegar a pasar. No es que no pase, pero la realidad es que si ustedes saben que lo están dando de alta porque se accidentó o porque se les enfermó, tomen muy en cuenta que les puede salir más caro. Entonces ahí Y es más allá del importante. capital constitutivo que les puede llegar a fincar, que como bien mencionas, son capitales extremadamente caros, más caro que ahora sí que estar internado en el Puerta de Hierro. Sí. Si el IMSS detecta que tú tuviste dado de alta o dentro de tu actividad a un trabajador, te puede fincar crédito por diferencia de esos. ¿Sí me doy a entender? Por todo ese tiempo. Si Sí. el trabajador dice, no, es que yo tengo 2 meses trabajando ahí, a partir de ahí el IMSS puede llegar a requerirte pagos por parte de él. Así es que, Exactamente. como bien mencionas, hay que tener ahora sí que tantita sentido común para no dejar pasar este tipo de detalles que nos pueden ahora sí que pegar mucho en el bolsillo. Exactamente. Déjame ver si tenemos otra preguntita del público, si no para pasar a las siguientes preguntas que tenemos ya. Sí, tenemos más preguntitas. Tenemos una pregunta de Berenice que dice, ¿cómo funciona la incapacidad por maternidad? ¿Quién la paga? ¿Cómo es el trámite? Ok, ya nos desviamos un poquito del tema, pero está bien. Sí. La incapacidad por maternidad, tú tienes que tener un cierto número de semanas cotizadas y aparte haber conseguido varias, creo que son 11 o 12 chequeos en tu clínica para que te aplique. Obviamente regresamos a lo que les venía comentando. A partir del primer día que estamos dados de alta tenemos derecho a la atención médica, pero la prestación en dinero es la que puede variar. Sí. Si tú no cumples con las semanas o no cumples con el, perdón, con las semanas y las atenciones médicas en la clínica, puede que no te den la prestación en dinero, pero las incapacidades sí. Y la atención médica también. La atención médica también. Así es que mucho ojo con eso. Depende mucho de las semanas cotizadas que tengas y de las atenciones que hayas sido en tu clínica. Ok, perfecto, muy bien. Y tenemos otra pregunta de Paul Duarte que dice, buenas noches Paul. ¿Qué diferencia hay entre accidente de trabajo y accidente de trayecto? ¿Aumenta la prima de riesgo en los dos casos? Creo que Sí, ya la habíamos sí, contestado. pero esa. adelante. Bueno,
En trayecto es simplemente de tu casa a tu fuente de trabajo y de tu fuente de trabajo a tu casa. De accidente de trabajo es meramente en la fuente de trabajo, ¿ok? ¿Cuál pega la prima? La de accidente de trabajo. La de trayecto se considera riesgo de trabajo, pero no te pega en la prima, aunque sí se te cubren todas las prestaciones que conlleva ella. Perfecto. Y pues bueno, pasamos a la siguiente preguntita y ahorita seguimos respondiendo las demás preguntas del público para avanzar un poquito en el tema. La tercera pregunta que tenemos es, ¿qué se toma en base para el cálculo? Creo que esa ya la vimos, ya nos adelantamos. Ya nos adelantamos un poquito. ¿Cuándo se presenta? ¿Y quiénes son los sujetos obligados? Eso es súper importante, anoten cuándo, o sea, porque estamos hablando de que aumenta, disminuye, quién sabe, cómo sabe, cuál es el cálculo, cuándo. Ahora sí que nuestro mes crítico es febrero. Febrero es el mes bueno. En el mes de febrero tenemos hasta el último día del mes. ¿Qué es esto? Si es bisiesto, 29. Si es normal, el 28. Si cae un fin de semana, nos dan el último día, el primer día hábil siguiente. Así es que podemos recorrer. Como cualquier otra declaración. Exactamente. Aquí las personas obligadas tienen que tener tres puntos que los hagan que se obliguen. El número 1 es tener más de 10 trabajadores. ¿Sí? Si tiene menos de 10 trabajadores, no tiene la obligación de realizarla, aunque la puede hacer. Beneficio sí puede existir, pero hay que verificar el cálculo. Ahora bien, la segunda candado que nos ponen es de que se haya cumplido con un ejercicio fiscal completo. ¿Qué quiere decir esto? Que sea desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre. Si nosotros abrimos un registro patronal el 5 de mayo, no estamos obligados a presentarlo. En el siguiente febrero no nos tocaría, sino hasta el siguiente. Exactamente. Y el otro candado es, si nosotros realizamos el cálculo y nos sale exactamente la misma prima que tenemos el año pasado, que es muy difícil, pero puede llegar a pasar. Me imagino que es cuando está la mínima, ¿no? Cuando es la prima mínima, exactamente. No cambia a menos de que hacia arriba. Exactamente. En esos casos, en esos 3 casos, son los obligados. Para que lo tengan en cuenta. Súper importante. Febrero, personas que tengan, registros patronales que tengan arriba de 10 empleados y que cumplan un ejercicio fiscal completo. Perfecto. Ok, súper importante ese punto. Nos vamos al quinto punto. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si no presentamos esta declaración? Se nos fue, se nos olvidó. ¿Hay tema espontáneo o no aplica? ¿Cómo es esta parte? Aquí para el mes de febrero a nosotros como patrones nos abren un apartado en CIPARE que es el DAPSUA, que es la presentación de la prima de riesgo. Obviamente descargado del cálculo de SUA, nos da un punto DAP y etcétera. En todo el mes de febrero se nos abre este apartado. Si nosotros no logramos presentarla en febrero, obviamente se puede presentar esto en subdelegación en la que le corresponda al patrón. Sería de forma extemporánea, pero puede que aquí ya venga una sanción. La sanción abunda de entre las 20 a las 210 UMAS, dependiendo la gravedad del hecho. Así es que hay que tener mucho ojo porque puede llegar a pasar. Si nosotros se nos pasó presentarla y nunca la presentamos, te aseguro que en septiembre, octubre te va a estar llegando una multa por aproximadamente 1,700 pesos, de ahí para arriba. Así es que mucho ojo con eso. Y ahora bien, lo grave de esto es de que si nosotros no la presentamos en febrero para que nos surta efecto en marzo, ¿qué va a pasar? Hay una diferencia de prima de riesgo ahí. Vas a tener que Así pagar. es que hay que pagar retroactivamente toda esta parte. Ojo, quiero que no se tome, pegan a lo mismo a la prima de riesgo, pero es muy diferente una reclasificación de empresa. ¿Qué es esto? El IMSS, cuando tu patrón por primera vez vas a abrir tu registro patronal, él te dice, tú clasifícate. Aquí están las 5 clases, hay un reglamento que te especifica en qué giro entra en qué clase, tú te adecuas a él y adelante. Pero si el IMSS detecta por medio de tus riesgos de trabajo o de tu objeto social o de tu cédula fiscal que no correspondes a ese rubro, automáticamente ellos tienen la facultad para decirte, ¿sabes qué?
está mal tu porcentaje, me estás pagando una prima de 0.5, siendo que tu giro es de clase 3, que es una prima de 3.5, me tienes que pagar la diferencia desde el inicio del registro patronal. Ojo con eso. Aquí me ha tocado que hay muchas empresas que van a quiebra. ¿Por qué? Porque son cantidades estratosféricas. ¿Por qué? Porque en primera instancia son las cuotas omitidas y posteriormente la multa del 40% por esas cuotas omitidas. Así es que ya estamos pagando mucho dinero. Claro. Así es que ojo con eso, no se vaya a malinterpretar que la corrección de prima es lo mismo que una reclasificación de empresa, porque no es así. Una corre desde febrero y la otra puede correr desde el inicio del registro patronal. Es muy importante este tema porque normalmente pues quien hace este registro como tal pues es el contador, o en la mayoría de los casos es el contador. Entonces, contadores, hay que tener muy en cuenta que debemos de hacer una correcta clasificación de prima de riesgo para las nuevas empresas que se van a dar de alta como patrones, porque si no podemos llegar a tener estas situaciones. O incluso si en algún momento de la vida de la empresa cambia la actividad, cambia el objeto, no se pueden quedar con el mismo registro. Exactamente. O sea, tienen que hacer una modificación. Si son personas que no, o sea, o que quieren, pues vamos, una segunda opinión o un refuerzo de asesoría y demás, pues yo creo que el contador sin problema nos puede ayudar con eso. Claro. Ya saben, siempre el contacto lo tenemos directo con las personas que vienen aquí a nuestro canal, entonces pues es súper importante. Yo creo que eso es algo que muchas personas no lo tienen en cuenta. Muy delicado. Porque, claro, o sea, porque aparte puede confundirse, digo, no recuerdo ahorita cómo está tal cual textual el reglamento, pero puede confundirse, puedes llegar a decir, bueno, me toca aquí, pero realmente pues es en otro. Entonces es importante revisar esa parte. Contador, tenemos una preguntita más, vamos a leerla. Es de Paul Duarte también, que dice: en las enfermedades generales los primeros 3 días no se pagan el sueldo del trabajador ni el patrón lo paga en el IMSS. Era lo que habíamos ya dicho, sí, ¿verdad? O sea, en los primeros 3 días... Sí, el IMSS no se hace cargo de ello. Aquí, de acuerdo a Ley de Seguro Social, cualquier prestación que el IMSS no pueda solventar o no pueda cumplir por sus lineamientos, el patrón es el que tiene que salir a flote ahí. El patrón es el que tendría que cubrir esos sueldos. En dado caso de que fuera intención del patrón cubrirlos, pero no lo obliga a cubrirlos. Sí lo obliga. ¿A cubrir los primeros 3 días? A cubrir los primeros 3 días. Okay. Así es que ojo con eso. Hay mucho que sí dice que no, pero sí es obligación del patrón cubrir ese salario, esas prestaciones que maneja él. Así es que ojo con eso. Ok, hay que revisar esa parte entonces. Y bueno, tenemos otra pregunta esta es más bien una petición que dice: ¿puede comentar su opinión acerca de las incapacidades en línea? ¿Qué experiencia tienes? A mí no me ha tocado. Sí, han tocado varias y ahorita con el tema del COVID son mucho más frecuentes. Obviamente viene muy ligada la incapacidad, tiene obviamente como una factura, tiene su sello digital, tiene su cadena original, pero al final de cuentas están llenando una encuesta en línea. Sí. Así es que así como el colaborador puede tener la enfermedad o no puede tenerla, ya sea COVID, ya sea gripa, ya sea dengue, sí entiendo que puede llegar a ser un poco riesgoso o darle ahora sí que fe ciega al colaborador, pero al final de cuentas si es una discapacidad expedida por el IMSS, pues no podemos hacer nada, tenemos que acatarlo. Que sí puede ser dudosa, sí, pero nos pueden meter goles, sí, pero al final de cuentas viene así que expedida por el IMSS, así es que hay que acatar eso. Se tiene que considerar, exactamente. Perfecto. Tenemos otra pregunta de Diego Mariscal que dice: ¿en qué supuesto puede un patrón optar por no presentar su determinación de la prima en el seguro de riesgo de trabajo? Creo que Diego llegó un poquito tarde. Sí, llegaste muy tarde, Diego. Pero ahí te va, eran 3 puntos. Cuando tiene menos de 10 trabajadores, cuando el cálculo de la prima es el mismo de la anterior y cuando no tiene un ejercicio fiscal completo. Perfecto.
Pues no sé si quieres dar así como una conclusión del tema. Bueno, antes de dar la conclusión, quiero aprovechar rapidísimo para comentarles que el jueves tenemos el curso de finanzas para no financieros. Acuérdense que en este curso vamos a ver todo lo referente al tema de las finanzas personales, temas de buró de crédito, cómo te califican, por qué te califican, cómo hacer para limpiar tu buró, para tener un buen historial de buró, entre otras cosas, para efectos de saber si tienes un dinerito, a dónde lo vas a invertir. Y si puedes a lo mejor emprender o invertir, son varias cosas. Realmente el financiero que nos va a estar acompañando en el curso del jueves está muy capacitado en todos los temas que va a haber, está súper interesante y de hecho lanzamos un giveaway el fin de semana pasado para un lugar, para este curso completamente gratuito para la persona que se lo ganó, porque el resto, pues si quieren informes, déjenos también su mensajito, nos va a encantar mandarles información para que vean el temario y demás. Es el jueves a las 7 de la noche. Y la persona ganadora del giveaway es Fernando Estrada Gutiérrez. Fernando, si nos estás escuchando, mándanos un mensajito en privado. Vamos a estarte buscando para mandarte la liga de acceso y que puedas entrar a este curso completamente gratuito para ti. Y para las demás personas que quieran inscribirse, mándenos también un mensaje, déjenos un comentario fijado en la publicación y les vamos a estar mandando toda la información que requieran para su inscripción. También les comento que el siguiente 5 de noviembre, que es el jueves siguiente, vamos a tener otro curso que es de cómo evitar demandas laborales, que yo creo que va mucho de la mano con el tema de seguridad social que estamos viendo el día de hoy. Todas las personas que quieran información de este curso de demandas laborales o cómo evitarlas, nos va a acompañar una abogada también buenísima en su área, que ya ha estado en un par de ocasiones invitada aquí con nosotros. Y pues bueno, vamos a ver temas en general. Y el siguiente curso que tenemos es el 12 de noviembre, que es del régimen de autotransportes o régimen de coordinados, que también este curso va a estar buenísimo. Es un área un poco diferente a lo que normalmente estamos acostumbrados a trabajar los contadores, porque se rige de una forma un poquito distinta. Entonces vamos a ver todas las facilidades que tiene este régimen y demás. Anótenlo, por favor. Y también puros eventos. Este viernes 30 de octubre vamos a tener una plática sobre reformas fiscales 2021. Esta plática sí es completamente gratuita. También déjenos un mensajito si quieren que les mandemos la liga de acceso para esta plática. Va a ser a las 9 de la mañana. Esta sí tiene un horario diferente, es a las 9 de la mañana, dura aproximadamente 2 horas. Y pues bueno, vamos a hacer un análisis sobre las reformas fiscales que ya nos publicaron, que todavía hay algunas que se van a aprobar en revisión y demás, pero bueno, vamos a ver en general bajo qué condiciones vamos a estar tributando en este 2021. El viernes a las 9, también esto sí necesitan registrarse, aunque es gratuito, tienen que registrarse porque no se publica en redes sociales, sino lo hacemos con previo registro en la plataforma de Zoom. Entonces, pues bueno, déjenos sus datos. Seguido tenemos aquí información de interés para todos ustedes. Si quieren que veamos algún tema, también déjennoslo en los comentarios. Como siempre, pues nos encargamos de buscar expertos en la materia. Y pues bueno, en general esos eran como los avisos que teníamos por darles. El ganador y el giveaway, déjenos mensajito también para contactarlo. Y pues bueno, ahora sí, contador, adelante, si quieres darnos como una conclusión en general de lo que es el tema de la prima de riesgo. Antes que otra cosa, nos encantaría también tenerte en un curso más adelante. Lo mismo, la gente que nos está escuchando, si quiere que abarquemos algún temario en específico, que viene alguna duda o algo que digan, bueno, yo quisiera que abundaran en el curso en este tema o en esta situación, o a lo mejor un caso práctico de cómo se presenta la prima de riesgo y demás, cómo se llena ese formato del cual estuvimos hablando mucho tiempo. Coméntenoslo, siempre vemos sus comentarios y por supuesto que los tomamos en cuenta. Muy adelante. Bien. Bueno, como conclusión, ya vimos qué es lo que se refiere a la prima de riesgo. Como bien lo mencionamos al inicio, es la única o el único porcentaje con el que podemos jugar como patrón para disminuir. Así es que hay que cuidarlo mucho, hay que tener mucho hincapié con los colaboradores en cuanto a sus incapacidades, sí. Nosotros clasificarlas de forma correcta y también el seguimiento de esos ST7 que ahora sí que sí pueden ser un dolor de cabeza, hay que tenerlos bien checados. Perfecto, muy bien. Entonces, Luis, pues gracias por acompañarnos esta noche. Gracias a todos los que estuvieron acompañándonos también hasta ahorita. Se nos fue casi la hora en el webinar, pero bueno, nos encanta tenerlos aquí interactuando con nosotros y nos vemos el siguiente martes. Acuérdense de los eventos que les acabo de decir. Seguimos al pendiente y que tengan excelente noche. Excelente noche, Luis. Buenas noches a todos, gracias. Hasta luego.